Krishna, buenos días a todos, aquí en Saltillo, buenos días, y lo que corresponda a cada quien. Vamos a tener nuestra clase matutina en Saltillo, el Templo de Govinda Mandir, de Srimad Bhagavatam, y estamos leyendo el día de hoy, nos toca un texto, todos muy hermosos, el texto 11, capítulo número 7 del cuarto canto, titulado El sacrificio realizado por Daksa. Vamos a dar reverencias. Narayana namaskritya naranchaiva narotamam devi sarasatim vyasam tato yayam udiraye. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Bhavasthavaya kritadi nasakat anuragata autukantya vaspakalaya samparetan sutansmaram. Traducción. Vamos a leer la traducción de Srila Prabhupada y luego vamos a leer el siguiente texto porque no tiene significado. El rey Daksa quiso ofrecer oraciones al señor Shiva, pero con el recuerdo de su desventurada muerte de su hija Sati, los ojos se le llenaron de lágrimas y el sentimiento le ahogaba su voz y no podía decir nada. Texto 12. Kricha satavya chamana prema balita sudui sansan irvyakilan babachena prayapati. En este momento el rey Daksa, con profundos sentimientos de amor y afecto, prácticamente había recobrado ya su buen juicio. Haciendo un gran esfuerzo serenó su mente y contuvo sus sentimientos y con pureza de conciencia ofreció oraciones al señor Shiva. Radhita, ven para que atiendas a Lakshmi, por favor, porque está muy neciecita aquí. Daksa uvacha buyan anugrahajo babata krito me bandasta yomaya briyayapi pralava nabrama bandusa chavam bhagavan avaya tuvias jarecha kutaivadrit bratesu. El rey Daksa dijo: mi querido señor Shiva, he cometido una gran ofensa contra ti, pero tú eres tan bondadoso que en lugar de privarme de tu misericordia, me has hecho un gran favor, castigándome. Tú, el señor Vishnu, nunca dejas de lado a los brahmanas, ni siquiera si somos inútiles e incompetentes. Nunca me habrías abandonado, pues estoy dedicado a la celebración de los sacrificios. Significado de Prabhupada. Aunque se sentía derrotado, Daksa sabía que su castigo era otra forma de gran misericordia del señor Shiva. Recordaba que el señor Shiva y el señor Vishnu nunca abandonan a los brahmanas, incluso si estos no reúnen las debidas cualificaciones. La civilización védica establece que los descendientes de familias de brahmanas nunca deben ser castigados rigurosamente. Este fue el principio que siguió Arjuna a la hora de castigar a Swatama, que era hijo de Dronacharya, un gran brahmana. Aswatthama había cometido una ofensa tan grande que incluso el señor Krishna le condenó. Había matado a todos los hijos de los Pándavas mientras dormían. A pesar de que a ello Arjuna le perdonó la vida por tratarse el hijo de un brahmana. La palabra Brahmabandhu que se emplea en este verso es significativa. Brahmabandhu es una persona nacida de padre brahmana, pero no alcanza el nivel de brahmana en lo que las actividades se refiere. Esa persona no es un brahmana, sino un brahmana bandhu. Daksa dio pruebas de ser un Brahma Bandhu. Era hijo de un gran brahmana, el señor Brahma, pero no, su manera de tratar al señor Shiva no fue precisamente brahmínica. Por lo tanto, admitió que no era un brahmana perfecto. Sin embargo, el señor Shiva y el señor Vishnu son afectuosos incluso con los brahmanas que no es perfecto. Con el brahmana que no es perfecto. El señor Shiva no castigó a Daksa como si se tratara de un enemigo, sino para hacerle entrar en razón, para que entendiese que había actuado mal. Daksa pudo comprenderlo y reconoció la gran misericordia del señor Krishna y el señor Shiva con los brahmanas caídos, entre los cuales se incluyó. Aunque era caído, había hecho el voto de celebrar el sacrificio, así que era su deber como brahmana y en ese sentido oró al señor Shiva. Om ayana timirandasya yanan yana salakaya chaksuru militan yena tasmai sigurave namaha. Si chaitanya mano vistan estapitan yena bhutale soyan rupa kada mahyan dadati swapadantikam
Yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, un indicio muy interesante en el Bhagavatam es que el Bhagavatam pertenece a la época védica, ya que todos los textos antiguos védicos se encuentra un gran respeto, una gran alabanza a los brahmanas, incluso al punto de considerarlos que son parte de la boca, representan la boca del Señor Supremo y esta sobre alabanza a los brahmanas, o mucha alabanza, mucho énfasis, se encuentra en el Bhagavatam, desde la historia de los Kumaras que hicieron que Vijay y Vijay cayeran por haber sido ofendido a los brahmanas, hasta los yadus que por ofender a los santos brahmanas recibieron una maldición de autodestruirse por el arreglo del plan de Krishna. En la historia del rey Nriga, en fin, se habla que cuidado a la clase brahmana. Y esta etapa en la que el brahmanismo se le conoce también por algunos historiadores de la cultura védica, se llama el brahmanismo upanishádico, representa a los Upanishads, de exaltación a los brahmanas, así. Es una época que tuvo su reflejo en que se desvirtuó y tuvo su gran alce antes del budismo. ¿Sí? Que el señor Buda vino a reformar todo eso y decir, no, estos brahmanas, pues se volvió el brahmanismo casteísta, ¿no? Entonces, eso muestra de qué época viene el Bhagavatam. Yo digo esto porque hay una teoría, una hipótesis muy infundada, que se ha fosilizado en el pensamiento del estudio académico, científico, de la indología, de la historia de la India, en que ponen al Bhagavatam a épocas postcristianas, muy reciente, ¿no? Es digamos, la mind theory, la mastery theory, o sea, la teoría dominante, la que general, que se ha aceptado. Y ha habido un cuestionamiento riguroso por algunos académicos, incluyendo mi persona, que esa hipótesis pues es algo que no tiene fundamento suficiente. Y esto es producto de la época de la colonización británica, cuando los británicos tomaron poder de la India en 1770 y tantos, 77, 78 por ahí, con la batalla de Plassey. Ellos derrotaron a todos los rayas hindús y musulmanes y se volvieron los emperadores de la India, los colonizadores y conquistadores. Y hubo resistencias, ¿no? Como la famosa varias reinas y reyes védicos que pelearon hasta que murieron peleando contra ellos, ¿no? Los Marathis, que fueron los emperadores por mucho tiempo de la India. En fin, entonces resulta que estos, ¿cómo se llama? Ellos habían hecho un tratado de respetar la religión de las personas originales, nativas, o sea, nativas ahí, que habían nacido en India, que era la religión védica y la religión islámica, que en el norte sobre todo, que tenían dominado. Y ellos primero así, pero luego, como era normal que la justificación moral y ética del colonialismo fue la evangelización, ¿verdad? Como pasó en México y en Latinoamérica, que la justificación que venían con la espada y con la cruz a conquistar, ¿no? Para convertir, porque había un lema entre los europeos que decían no somos cristianos, somos blancos, y los demás eran negros y condenados al infierno, paganos, eran paganos, y tenemos que salvarlos, aunque en realidad la religión cristiana no es europea, es una religión de Medio Oriente, ¿sí? Medio oriental, y no viene de gente rubia. De hecho, hay muchos estudios genéticos que los judíos no eran rubios, no eran así caucásicos. Sí, algunos eran más claritos, no todos eran negros, pero tampoco de oscuros, pero sí eran gente de ahí de Medio Oriente, ¿no? Semíticos, que están emparentados con los árabes, son islamitas, ¿no? Y los árabes también están emparentados con los védicos, los hindúes del norte de India sobre todo, ¿no? Ese tipo de cara y así, ¿no? Y la forma de acentuar el acento, hermano, venga para acá, y así hablan los hindús y todas esas razas. Hermano, venga a comprar con nosotros. También los judíos así hablan su idioma, ¿no?
a la sombra del Shaddai, ¿no? Así los judíos hablan, ¿no? También ese acento así muy común en ellos, ¿no? Así los hindús también hablan así. Entonces, los europeos, pues eran como los romanos hicieron cristianos, ¿verdad? Y los romanos eran el poder imperial en Europa y casi todo el mundo antiguo por mucho tiempo. Y luego pues cayeron con invasión de los hunos y las invasiones de los canes, los mongoles, ¿no? Los de Genghis Khan, ¿no? Que casi toman parte de Europa. Entonces los europeos de hecho vivían en cavernas ellos, ¿no? En la edad 5000 años los europeos vivían en cavernas, vivían de una manera muy rudimentaria. Y había más civilización en Asia, en lo que en 5000 años las construcciones de Europa, ¿no? Stonehenge, todos esos así vivían tribales, así no tenían buenos hábitos de limpieza, ¿no? De hecho, hasta la fecha a los europeos no les gusta bañarse, ¿saben? No se bañan diario. ¿Por qué creen que en Francia se hacen los grandes perfumes? Y hasta para ellos es común, culturalmente, franceses llegan y apestan porque no se bañan y se ponen puro perfume y apestan, ¿no? Incluso el perfume de Le Figaro, que es un perfume hecho de orines de gato. Claro, lo filtran y todo para que tenga bien concentración. Y yo me he fijado muchos turistas franceses que apestan porque no se bañan. Incluso es una costumbre entre las mujeres europeas no afeitarse las axilas. O sea, es muy común así, son hábitos que no son... Y en el pasado así eran. Aunque como dice el Mahabharata, digo el Bhagavatam, el Mahabharata, que los habitantes de esa zona, las mujeres son como ángeles, son muy bonitas, ¿no? O sea, y sí, o sea, es natural que las mujeres así de ahí son bonitas, son como el modelo de belleza principal. Claro que es relativo a la belleza, pero las mujeres de ahí son muy bonitas, dice el Mahabharata. Eso explica, ¿no? De la área de Europa. Entonces, estos europeos eran así unas sociedades muy barbáricas, vikingos, todo, incluso hacían sacrificios humanos, en fin, aunque también tuvieron descendencia védica, ya que los reyes védicos, sobre todo cuando Parasurán los corrió, muchos reyes así, Chandalas, Melechas, huyeron de la India y se establecieron allí y crearon esas sociedades, se mezclaron con las sociedades que había allí, no es que las crearon. No crean ustedes que los rubios nórdicos vienen de India, que todos son, vaya, no. En India hay muchas razas, ciertamente, hay gente blanca, gente de ojos verdes, gente oscura, gente marrón, o sea, hay diferentes tonos de, ¿no? Gente asiática también, en el norte de Bengala, para allá, Nepal, son asiáticos, los manipuris, ¿no? Los del Sikkim, todos son hindúes, pero son así, ¿no? Sí, son chinitos. Y también hay gente en Kashmir que fueron descendientes de griegos, de Kashmir y todos esos lugares, y también de razas que venían de ahí del norte de China, que eran, ahí siempre estuvieron los blancos, los rusos son blancos, la gente siberiana, hay gente también asiática y hay gente blanca, y hay combinación, tienen ojos así y son blancos, ojos azules. Toda esa gente nórdica, ¿verdad? De las áreas nórdicas, caucásicas, se les llama blancos. Pero los europeos, sobre todo la Europa occidental, eran sociedades que vivían así, ¿no? Vivían como muy, así como, por ejemplo, China, ¿no? Que unos palacios enormes, bellos, hace miles de años. O ¿cómo se llama? Los egipcios, que unas cosas mucho más, ¿no? Que vivían en el África, casi Medio Oriente. Pero Europa, la gente vivía así hasta que los romanos, digamos, se pulieron un poquito los romanos, griegos y romanos, ¿sí? Entonces, pero vivían como muy barbáricamente, ¿no? Los europeos eran muy barbáricos, los griegos eran europeos del Mediterráneo, pero los de más arriba eran así todos barbáricos, así vivían sociedades bárbaras, pues se llaman bárbaros, les llamaban los romanos, bárbaros, aunque romanos también gradualmente se pulieron, pero así, ¿no? Entonces, en la cultura védica, por ejemplo, las construcciones en el oriente, Egipto, luego Babilonia, los persas, los hindúes, los chinos, unas sociedades bien desarrolladas. Era hermosa las ciudades, se describen en los textos sagrados, ¿no? Y también en América, las descripciones que dan los conquistadores, los cronistas de aquí en México, cómo eran los imperios maya y el imperio azteca, Tenochtitlán, lleno de, como dice las barcas, lleno de joyas, en las calles llenas de joyas, llenos de oro, templos dorados, o sea, una cosa, una opulencia, como se describe de Duarca. Entonces los europeos eran así en ese tiempo muy barbáricos, ¿no? Y por ejemplo, en la China se desarrollaron las armas de fuego, ¿no? Pistolas de pum, las primeras armas de fuego, cañones, y también en India había cañones. Ahora lo copiaron de los chinos, ¿no? Que tenían cañones así, la pólvora, lo hicieron los chinos. Entonces, algunas armas de fuego tenían los hindúes.
pero para ellos era inerte, o sea, un arma de un disparo está bien, pero porque lo más ético era pelear con espada. Pero nada más los musulmanes llevaron las armas de fuego a Europa y las desarrollaron para hacer armas aniquiladoras, hasta las armas de ahora, ¿no? Aniquiladoras. O sea, los europeos tienen esa gran gracia de hacer cosas para hacer así, ¿no? En la India y en la China hacían, sobre todo en la India había aeronáutica, los vimanas, ¿no? Había aeronáutica en el pasado. Y además llegó a Europa y miren cómo hicieron la aeronáutica por los hermanos Wright que hicieron los primeros aviones. Y después, miren las armas tan horribles que hay ahorita. Los chinos hicieron los primeros cohetes, los primeros misiles de cohetes, así cohetes dirigidos, ¿no? Eran misiles de hasta antibarco, barco, ¿no? Y todo eso, de crucero y todo eso. Pero nada más llegaron a Europa y miren a lo que hemos llegado, cohetes que pueden destruir el mundo con cabecillas nucleares de bombas de neutrones, que son equivalentes a no sé cuántas bombas como la de Hiroshima y Nagasaki. O sea, la de Hiroshima es chiquita comparada con la destrucción de una bomba de neutrones. O sea, el europeo tiene tendencia a ser así, ¿no? Destructivo, lamentablemente. Yo tengo mucha raza blanca en mi familia, tengo descendencia europea, pero así, ¿no? Marcada. Entonces, yo no estoy hablando mal, ni es culpa de todos, ni son todos. En Europa hay muy buenos devotos de Krishna, muchos devotos, muchos más que mismo aquí en México. Países como ahorita Ucrania, los países de Eslovenia, de la Exur, donde más devotos hay, Rusia, muchos devotos de Krishna, muchos, 100,000, 200,000 devotos. Y son países chiquitos, está lleno de templos y devotos. A comparación de Latinoamérica, que la gente está más en maya, va feliz, que pues está aquí bonito el clima, ¿no? Pura pachanga, pura maya, ¿no? Con toda la gratificación que viene de los sistemas consumistas, así están, como dice Rishabhadeva, Tata Pramato Kuruténica, están así alienados, obsesionados con la complacencia sensual, y que no se ponen a pensar de que este cuerpo es temporal y que es la causa de muchos miserias y sufrimientos. Así, ¿no? Y por eso, así, entonces, ¿no? En cambio, allá en esas personas tiene un karma muy especial, y ven el karma que están pasando. Europa siempre tiene guerras muy feas a cada rato, también Medio Oriente. Y miren, ahorita ya están en una situación así muy miserable, muy miserable. Entonces, hablamos de esto, que el Bhagavatam lo habían propuesto para una época, los europeos decían que inventaron una que se llama Borrui, una teoría que se llama Borrui, una hipótesis que fue desechada, que decían que la historia de Krishna, Krishna y su historia, su doctrina, su filosofía y todo eso, fue un producto del cristianismo, por la similitud de los nombres y algunos paralelismos que hay en la vida de Cristo y Krishna y enseñanzas. Entonces dijeron que en realidad los hindúes algunos predicadores llevaron a Cristo allá, y los hindúes lo hinduizaron, se llama transculturizaron, así se llama Borrowing, lo tomaron prestado de allí. Cosa que los materialistas, los ateos, atacaron al cristianismo diciendo al revés, que los cristianos tomaron de la vida de Krishna y de otras figuras del pasado de la antigüedad, ¿no? De otros figuras hijos de Dios, de dioses de Zeus, en la religión griega, como Celso, hablamos de Celso, ¿no? Hizo un estudio muy profundo del cristianismo para hacer un ataque sistemático en el discurso de verdad, ¿no? Es famoso texto que fue criticado, y de otro filósofo previo a él, que eran así filósofos griegos. Celso no era epicurano, pero decía, miren, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de los milagros de Jesús? También Esculapio curaba igual milagrosamente, también ¿cómo se llama? Orfeo fue crucificado, también así. Entonces los ateos materialistas sacaron tesis de que Cristo era copiado de Krishna, Buda, de todos ellos, pero datos muy infundados. Por ejemplo, decían que Krishna había nacido una mujer virgen, y ciertamente Krishna tuvo un nacimiento inmaculado, de acuerdo el testimonio de los textos sagrados pero no era virgen su mamá, tuvo 8 hijos antes. Y que Krishna nació el 24 de diciembre a las 12, y no es cierto, sí, Krishna nació a las 12, pero no fue el 24 de diciembre, fue entre agosto y julio, en el mes de Stravana, el octavo día de la luna menguante del mes de Stravana, que es ya los últimos estudios hechos por el doctor Narahari Echar establecen que Krishna nació en el año 1167 a.C., 3167 a.C., el octavo día de la luna menguante, que Prabhupada se corresponde a septiembre, fue en septiembre del año gregoriano de esa fecha, de esa fecha. Ha habido varias tentativas de calcular la fecha exacta de Krishna, pero esta es la más exacta, con la mejor tecnología de punta del software arqueoastronómico,
matemática, astronomía histórica y astronomía matemática, y hacen los cálculos más así perfectos. Narahari y el doctor Achar y el doctor Thomson, el Sadaputa Das, establecieron esa, es la más exacta. Entonces, pero estos señores decían que Krishna había sido sacado de Cristo, y por 200 años la academia predicaba eso, casi, todavía hay libros como el de José Vasconcelos, del que ya había sido echada esa teoría, que dice eso cuando habla de la historia de la India. Él amaba la cultura de la India, sacó esa teoría, como creían todavía algunos en esa teoría, que fue desechada a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los hindúes sacaron referencias de muchos textos, como la gramática de Panini, la gramática de Patanjali, ¿cómo se llama? El Nirukta de Yaksa, el Bodhayana Dharma Sutra, que habla de Krishna, Damodar, los pasatiempos de Damodar vienen en el Bhagavatam, también de Estasino. Pero ellos dijeron entonces que como que se derrumbó, y los griegos, como Megástenes, habla que Krishna era adorado en Mathura, que nació 137 generaciones antes de Alejandro, y adorado como el Dios Supremo, por los Yadavas, en el río Mathura, en el río Yamuna, en fin, todo lo describe mucho Megástenes en la historia de la India, que él fue a la India como embajador y hizo un estudio de la India. Y bueno, también habla de cómo se llama los diferentes eruditos, bueno, los islámicos fueron muy después, ¿no? Pero aún así hablan de Krishna como una figura histórica, precristiana. Y también los budistas hablan de eso, los Jain de Krishna, como uno de los grandes trajes de hace, ¿no? Entonces los cristianos y Eleodoro los griegos hicieron templos, hicieron en su colonia Taxila, la moneda era con Krishna, Balarán y Subhadra, y tenía Krishna, y encontraron también, hay una cueva en las ruinas se llama Elora, Viveka, ahí en Bhopal, Uttar Pradesh, donde está Krishna con sus Sudarshan Chakra, muy parecido a la moneda que tenían los griegos. Sí, luego les paso la foto, en un petroglifo está Krishna con sus Sudarshan Chakra. O sea, que se pierden en la antigüedad, esas ruinas son, sí, de 5.000 años, antiquísimas. También en Mohenjo-Daro, un arqueólogo inglés, MacLeod, encontró una estela en Mohenjo-Daro, de la antigua parte de Mohenjo más antigua, esa profundidad, una estela de Krishna salvando a los niños Damodar, a los hijos de Kubera, como Damodar, a Nalakubera y Manigriva, y esa historia es propia del Bhagavatam y del Vamana Purana. Upapurana. Entonces es interesante, pero esas historias se descubrían, y la estela de Mora, la estela de Gaushundi, que habla de Krishna y Balarán, que eran los Yadu, y otras más, ¿verdad? Estelas. Y una vez sacaron esas pruebas arqueológicas, los de la Borro, y sacaban especulaciones, se resistían diciendo que no se refería a Krishna Balarán, no, se desechó esa teoría. Pero los Borrovins, algunos se murieron obsesionados, fanáticos obsesionados con esa teoría. Así son los cambios de paradigma, ¿no? Así, entonces el Bhagavatam tenía que ser posterior a Cristo, y lo inventaron que por el siglo IX. Así, el siglo XIII después de Cristo se la atribuyeron a Vapodeva. Vapodeva nunca dice que es el autor, él hizo un comentario del Bhagavatam, hizo un resumen de muchos textos del Bhagavatam, pero él glorifica a Vyasa. Y Madhavacharya, que antes de Vapodeva, también hizo su comentario del Bhagavatam antes que Vapodeva. Además, Ramanujacharya en el siglo VII, hay uno en su Vedanta Sara, cita el Bhagavatam, cita textos del Bhagavatam. El gurú de todos los Alvars hace muchos poemas que hacen referencia para tiempos del Bhagavatam, como Krishna Damodar, salvando a los hijos en la cura Marigriva, y de la historia de Grayendra, que es propia del Bhagavatam. Los Alvars, que son antiquísimos. Y también, por ejemplo, el gurú de Sankara, de Godapada, que fue gurú de Govinda, que fue Govinda Acharya, Govinda Swami, que fue el gurú de Sankara. Gaudapada en su Sankhya Karika y Mathura Briti, que son comentarios a los textos santos, cita el Bhagavatam 2 veces y lo menciona al Bhagavatam mucho antes. Y Sankara, ¿cuándo vio Sankara? La historia oficial lo pone en el 8 después de Cristo, pero los estudios más rigurosos presentados por el Dr. Prasad Gokhale, de acuerdo a los mismos textos biográficos de Sankara o hagiográficos, las constelaciones de su nacimiento marcan que vivió en el 6 antes de Cristo. El Adi Sankara se le llama, el Sankara original. Es que otro Sankara después, otro Swami, pero los historiadores materialistas cristianos lo juntaron para hacer más corta la historia, todo para establecer que el cristianismo era antes que la cultura, el vaishnavismo. Y así sacaron que el Bhagavatam era el siglo IX. Pero no, ya eso ya está discutiendo muy seriamente, somos parte de esa discusión especializada. Vamos a leer luego los resumen de mi tesis sobre ese tema.
Y gracias a algunos profesores ya han citado, han dicho que sí, han leído mi trabajo y me han dicho que sí, que efectivamente el Bhagavatam es muy antiguo. Sacan una hipótesis que dice que probablemente, como hay una parte que es profética del Bhagavatam, que se fue componiendo en partes y la última parte se la agregaron después, así le especulan, ¿no? Pero los estudios hechos por Mier y otros eruditos que estudiaron el lenguaje del Bhagavatam encontraron que es un lenguaje típicamente antiquísimo de los textos brahmanas, de los Vedas. Es un lenguaje, y esta característica respecto a los brahmanas es propia del Bhagavatam. Por ejemplo, en el siglo IX, en el siglo XI, Natamuni, que es Yamunacharya, el Paranguru de Ramanujacharya, hizo un texto que se llama Bhagavat Pramanya, Pancharatra Pramanya, y también Vedanta de Shiki hizo también sobre la autoría de los Pancharatras. Los Pancharatras son textos como el Rama Sanjita, Nara Sanjita, Nara Pancharatra, son textos que hablan sobre cómo practicar el bhakti, la adoración de la deidad en el templo, todo eso. Entonces, en ese libro, uno ve que la principal crítica que le presentan los brahmanas del siglo X, siglo IX, Yamunacharya vivió en el siglo X antes de Cristo, ahí empezó, en el siglo X después de Cristo, que es cuando decían que el Bhagavatam había sido escrito. Yamunacharya, su principal discurso es contra los brahmanas casteístas. Dice que los brahmanas están mal y los refuta, está atacando a los brahmanas en muchas cosas. A los brahmanas smarta, que eran muy apegados al Smriti Shastra y casteístas y todas esas cosas. Cuando el Bhagavatam es lo opuesto, alaba y glorifica a los brahmanas, me explico. Y Ramanujacharya dice que no, que ellos están mal, porque ellos decían que era por derecho de nacimiento, de yati, no de guna y karma. Y todo ello muestra, Yamunacharya como Ramanuja, que cualquiera puede ser brahmana si se purifica por proceso de pancharatrika. Sí, eran el contexto histórico social, su batalla académica era contra ese exceso de brahmanismo, de alabación a los brahmanas, cuando el Bhagavatam los alaba al grado que dice Krishna en Historia Rendiga, que si un brahmana tiene mal carácter, se porta mal y te trata mal y te corta y te trata así, que tú debes ser muy respetuoso con él, porque es un brahmana, porque si no te puede caer una karma pesado. Y en cambio Yamunacharya dice que no son brahmanas, que pueden haber nacido brahmanas, pero no son dignos y no se comportan como brahmanas, en fin, todo lo opuesto. Y también Buda fue el que predicó contra los brahmanas de casta. O sea que la época del Bhagavatam es muy antigua. Y aquí lo vemos en la historia de Daksa. Sí, muy antigua, muy antigua. O sea, el Bhagavatam corresponde a edad muy antigua. Por eso, Prabhupada, ¿sí? Prabhupada, por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur una vez para predicar con el Budista Sanjita, que había muchos intelectuales alienados, con alienación cognitiva, muchos intelectuales hindúes en Bengala, que se creyeron todo el cuento ese, como los niños los educaron en escuelas cristianas, con esa prédica así, que querían destruir su fe, porque las escuelas eran centros de adoctrinación, como ahorita hacen con ciertas filosofías, ¿verdad?, en el marxismo cultural y filosofías así de la promiscuidad, ¿verdad?, en pocas palabras. Los niños le lavan el coco, ¿no? O sea, tanto que muchos devotos jóvenes vienen y viene la voz de coco así, ¿no? ¡Ay, vamos a predicar a favor del aborto y el feminismo! O sea, gente lavada de coco, ¿no? Lavada de coco, con el debido respeto. Lavados de cerebro. Así a los niños bengalíes también lavaron el cerebro a muchos niños hindúes y se volvieron así muy racionalistas y despreciaban el Bhagavatam. Y Bhaktivinoda Thakur hizo el Krishna Sanjita al estilo de los textos Pancharatra y pone un prefacio, dice, de acuerdo a las cronologías creadas por estos académicos orientalistas británicos, para no chocar con ellos, ¿no? Y dice así que a lo mejor el Bhagavatam es del siglo VIII, ¿verdad?, es lo que dicen ellos, y que es una teoría, pero al final dice, aunque yo no estoy de acuerdo con esas teorías, lo dijo muy claramente, son teorías, ¿verdad?, pero no estoy de acuerdo. O el Bhagavatam, su teología, dijo, en una parte, el Bhagavatam, porque está en una apología del Bhagavatam, pero para que lo aceptaran como táctica, él dijo, aunque habla de cielos e infiernos, dice, sabemos que son cuentos para los ignorantes. No, el Bhagavatam, la esencia es más importante que esas historias así supernaturales, porque se habían vuelto así empiricistas, materialistas, racionalistas, para atraerlos a leer el Bhagavatam, aprender, romper esa resistencia por lo supernatural de las narraciones de la antigüedad, que todavía existe en la academia eso. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dijo así, no, pero Prabhupada y Bhaktisiddhanta para nada comprometieron eso. Él fue directo, Prabhupada. El Bhagavatam tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Y esta es la antigüedad del Bhagavatam. Fue compilado por Vyasadeva, esto es lo que dice. Y eso, por eso hicimos ese trabajo de investigación, ¿no? En todos los textos, hasta con estadísticas, todo para ver las tendencias filosóficas que predominaban. Y uno de los indicios es este.
Hay muchos indicios. El río Saraswati es el segundo río más mencionado estadísticamente en el Bhagavatam después del Ganges. ¿Y el río Saraswati cuándo se secó? Porque se secó. Hubo un tiempo que los indólogos decían que el Saraswati era mítico, que no existió, que era una mitología el río Saraswati. Pero ya los satélites tienen un sistema de escáner imaginario, o sea, imágenes de escáner que escanean la Tierra desde el satélite y pueden ver lo que hay debajo de la Tierra. Algo así, me corregirán los expertos en eso. Pero con ese sistema podían fotografiar todo el cauce del Saraswati, que era de kilómetros de ancho, de varios kilómetros, 3 kilómetros de ancho, y aparte era que iba desde allá. Todavía hay parte del Saraswati ahí pues nace Brahmabhuta en Badrinath, ahí nace el Saraswati, todavía hay partecitas, pero pum, se pierden y luego salen un poquito en ciertas áreas y luego están por debajo y ya lo están desescarbando ahí donde fue el río y han encontrado ahí 1000 asentamientos arqueológicos y muchos santuarios, y en el Bhagavatam se habla de muchos santuarios en el Saraswati como Manutirtha, Bindusarovara, Kevan, en todo. Balarán cruzó hizo un peregrinaje y vidura por esos lugares. También Manu, cuando fue a buscar al sabio Kardapa, pasó hasta llegar a Bindusarovara. Hay un peregrinaje y esos lugares ya se encontraron. ¿Y cuándo se secó? Según el estudio geológico hecho por los expertos en geología, el hundimiento de tierra y todo, el Saraswati estaba bajo tierra y se hizo subterráneo, porque de hecho se quiso esconder porque venía Kali Yuga, no quería que la gente se bañara en sus aguas. Eso dice los Vedas. Entonces se hundió. ¿Saben hace cuánto la geología dice que se secó el Saraswati? Hace en el año 2000 antes de Cristo, o sea, 1000 años después de Kali Yuga. Y el río Saraswati estaba fluyendo, el Bhagavatam se habla de eso, que la historia de Balaram pasó por todos esos lugares. De los principales, eso se llama prueba de geografía histórica. ¿Qué muestra esto? Que el Bhagavatam tuvo que haber sido escrito en esa época, antes de que se secara el Saraswati. Otro indicio importantísimo, que estamos hablando con Prabhu Gopal Murli Gopal, que se llama así, ¿verdad? Ese voto que es físico, se ha especializado en la astronomía del Bhagavatam, sobre los indicios astronómicos. Vamos a hacer una clase con él, vamos a hacer una entrevista, una clase con él. Ya estamos poniéndonos de acuerdo. Sobre los indicios astronómicos del Bhagavatam. Fíjense, la tercera estrella más, ¿cómo se llama? Citada en el Bhagavatam y referida, que tiene más versos, es Dhruva, la estrella Dhruva, la estrella polar, que estaba en el axis polar en el tiempo del Bhagavatam, ¿sí? En el axis polar del Monte Meru. Ahora, la Tierra se mueve, según algunas tesis de astrónomos contemporáneos, y lo que dicen muchos registros astronómicos, que en el año del 2600 antes de Cristo hasta el 1300 no había una estrella, había dos estrellas al lado del axis polar, como estrella polar. ¿Por qué? Porque la Tierra también ahí tiene movimientos y el axis polar sigue siendo, esto no se mueve, y ahí está siempre Dhruva. ¿Cuál era Dhruva Loka? ¿Qué estrella corresponde que está siempre en ese lugar, que como dice que es un Vaikunta? ¿Sí? Porque la Tierra, aunque el Monte Meru no se mueve, la Tierra se mueve, y por eso se ven diferentes las posiciones. Esa es la explicación más lógica que hay de la astronomía. Pero ¿qué estrella estaba en el axis polar fija, que no se movía y no se mueve? ¿Qué fue la estrella? Es Turán, es Aldebarán, o Alfa Draconis, Turán, la estrella Turán, o Alfa Draconis en latín, ¿sí? Y esa estrella, ¿hasta qué año estuvo ahí, así como lo escribe el Bhagavatam? Hasta el 2600 antes de Cristo. Y es la principal estrella mencionada en el Bhagavatam. ¿Qué nos explica eso? Que estaba presente en el eje polar. Entonces, el Bhagavatam no puede ser después del 2600 antes de Cristo, y el río Saraswati se secó en el 2000 antes de Cristo. Esto prueba la antigüedad del Bhagavatam. O sea, lo que Prabhupada dice de que el Bhagavatam en 5000 es lo que es. ¿No? Porque ahorita con el modernismo y muchos que hay yo no quiero decir nombres, pero hay personas en el movimiento que van a la academia y les dan esas teorías así, se la creen, y diciendo, yo he visto iniciados por Prabhupada, escriben a libros y eso, que el Bhagavatam es postcristiano. O sea, se vuelve modernista, se llama teología modernista, una teología que reduce todo, que se adapta hay que adaptarnos al tiempo y aceptarlas, no cuestionar a los paradigmas, esos modelos caducos de la cronología mulleriana. De Max Müller, fue el que él mismo reconoció que esas fechas eran fechas probables, en suposiciones sin fundamento, lo dijo en sus 3 últimos libros. Y muchos expertos como Morris Winterich lo han dicho, y otros expertos, que esas tesis de Müller no tienen ningún fundamento. La historia védica todavía no se conoce, y la historia de los puranos, como Ludo Rocher, ¿no? Que
que dice eso, que no hay manera de fechar la antigüedad de los Puranas, es antiquísimo. También Luis Renaud, muchos eruditos sinceros han dicho eso, pero no, así como conviene al cristianismo, conviene al eurocentrismo, que los europeos somos lo máximo, hay que predicar que el Bhagavatam es posterior. Y que el sánscrito vino de Europa, casi sí dicen, ¿no? De los blancos, trajimos del sánscrito, la cultura, la invasión aria, otra teoría caduca, que no tiene ninguna prueba arqueológica, ninguna prueba literaria, nada más una lucubración de la lingüística comparativa, y ya por eso sacaron esa lucubración. Pusieron el caballo detrás del carruaje. ¿Sí? Entonces es interesante esto, ¿no? Y Prabhupada dice, en la historia de Krishna, lo dijo Prabhupada, cuando está Madre Devaki orando a Krishna, que llegaron, se envió ese, hay muchos supuestos políticos y pensadores que dicen que la batalla de Mahabharata incluso fue bien reciente, que no existió, que el Bhagavatam, debemos luchar contra ese tipo los debemos de luchar contra eso, derrotar esas teorías tontas. Y esos son los servicios que Krishna me ha permitido desarrollar. Y ya me han dicho varios eruditos que han leído mi trabajo que sí, que el Bhagavatam es más antiguo. Aunque ellos dicen posiblemente fue compilado y luego le fue agregado, o fueron varias compilaciones del libro, en fin, pero dicen que el original es el antiguo. Así ya están reconociendo. Porque así como Prabhu Karma, Prabhu Sadaputa no comprometieron la filosofía de Prabhupada y presentaron la Forgiving Archaeology, más bien dieron las reverencias que prueban que Prabhupada está correcto. Sí, y miren qué éxito ha tenido ese libro. A Prabhu Karma lo invitan a conferencias en todo el mundo, a la Royal Society, que es la Academia de Ciencias de Inglaterra. Ahí donde Darwin expuso teoría, ahí le está poniendo la teoría de la antigüedad del hombre, y lo escucharon. Y también de la devolución de los poderes místicos, lo escucharon los científicos. Hay casi 2 horas escuchando su conferencia. Va los principales congresos de arqueología, Prabhu Karma Das, sigue con este proyecto. O sea, sin comprometer la filosofía de Prabhupada. Y nosotros tenemos que presentar una respetuosa, sin ofender a la academia, ¿no? Pero presentar que esa es la verdad. Prabhupada es una Sadaputa Prabhu, que es el doctor Thompson, que es un genio. Yo me acuerdo que le preguntaron en una computadora, una capacidad de abstracción y de respuesta rapidísima, pues se ponía, parecía una computadora. Yo me acuerdo, le pregunté algunas preguntas que le hacía, se fuera, no hombre, una máquina de pensamiento, una computadora humana, súper genio. Dijo, la máxima prueba son las palabras de Srila Prabhupada, es la verdad absoluta. O sea, Prabhupada no es un ser humano ordinario, ¿sí? Prabhupada es realmente una figura, no, y cuando uno lee sus libros, o sea, sus comentarios, sus clases, su capacidad de sabiduría, de conocimientos que tenía, cómo se sabe tantos versos, cómo da argumentos tan profundos, su análisis de la realidad, cómo así, ¿verdad?, profundiza y entra en la profundidad filosófica de la ontología, las categorías ontológicas, su establecimiento por los argumentos, la lógica que utiliza tan profunda de los problemas socioculturales, éticos, filosóficos, o sea, es tan profunda. Y de toda la obra de Prabhupada, que es gigantesca, ¿verdad? Podemos hacer nada más algunos detallitos, ¿verdad? Que por ejemplo, que dijo Prabhupada en una entrevista, no hay muchas mujeres científicas ni filósofas, ¿verdad? Así dijo Prabhupada, un detalle, porque con esos detallitos así, o por ejemplo, Prabhupada utilizó un modelo que utilizó Prabhupada en sus libros, fue que el señor Buda nació en el 600 de Cristo, que era la oficial en su época, era como lo más aceptado, pero los textos budistas antiguos, también Jiva Goswami, también en los últimos estudios han comprobado en los textos budistas que Buda vivió mucho, más o menos 1000 años antes de eso, o sea, por el 1600 o 1400 antes de Cristo. Y al principio incluso William Young, el padre de la indología, él en su primera cronología dijo eso, que Buda vivió en esa época. Y también Jiva Goswami lo dice en su Krishna Sandarbha, y muchos eruditos védicos hablan que, no, pero Prabhupada puso el otro modelo al predicar, ¿sí? Detallitos así como decir que, me explico, detallitos que, pues decir que eso se podía poner una punto nota, que la verdad que Prabhupada utiliza ese modelo para predicar. Detalles así que digan, pero son detallitos que sí, Prabhupada, hay que hacer una nota, ¿verdad? Explicar ¿verdad? Que en la época de Prabhupada la información era así, ¿no? Y por eso Prabhupada puso esos modelos. Pero realmente Prabhupada, o por ejemplo, algunos dicen por ahí, porque Prabhupada dijo que los animales no tenían conducta homosexual, o sea, no practicaban la relación homosexual. Y científicamente hay unos que dicen que sí, pero realmente científicamente hay un debate de eso, porque le voy a explicar. Hasta ahorita
Sí, por ejemplo, lo que saco, ahora, lo que comen los perros ahorita es una serie de alimentos todos hormonizados y todo eso, ¿no? Pero nadie ha pasado un video, por ejemplo, dos perros copulando realmente así, pero que estén pegados como cuando se juntan con una perra para la procreación. No, no, no han pasado así. No sé si hay algún animal que ya lo han grabado que efectivamente llega a eso, pero así que haya copulación, no. Hay juegos, pero los animales, o sea, los animales, ¿sí? Esto lo hacen porque las hormonas animales, así comen alimentos así todos hormonizados, sus instintos son brutales, son bestiales, ¿no? La lujuria de ellos. Por ejemplo, las vaquitas, que es más en la bondad, cuando se ponen en cero las hembras, empiezan y se les suben otra vaquita, así, porque están urgidas por el deseo de la lujuria, de las hormonas, ¿no? De que quieren reproducir, su organismo les pide de una manera animal, ¿no? No tienen control de su lujuria y se les suben otra vaquita, y es cuando tienen que, y hasta se rompen la barda y corriendo con los toros, porque quieren su fuerza así, no tienen razonamiento, ¿verdad? Ellos rompen y salen corriendo con los toros para reproducirse, ¿no? Tienen un impulso así sin control. Las vaquitas, fíjense, las vaquitas, que es lo más en onda, y así, entonces cuando están así, o llega alguien y los toca y se ponen así, hasta el hombre se le ponen así, porque están llenas de deseo, su cuerpo le exige la reproducción. O los perritos, por ejemplo, mi papá crió muchos perritos finos de cacería, ¿verdad? Hay perritos, pastores alemanes, finos. Yo los cuidaba, los perritos de cachorritos. Y me acuerdo, los perritos ya empiezan a su despertar sexual, cuando ya entran a la pubertad, y andan así, agarran y a cualquiera se les suben así, hasta un árbol se les suben y empiezan a hacer así, porque el impulso de sus lujurias, sus hormonas los impulsan, ¿no? No tienen razonamiento. Pero no porque el perro tenga una conducta nómada. El perro hace eso porque no tiene ahí a la hembra. Tuviera la hembra ahí, hace lo normal, pero como no tiene al hembra y lo jalan los impulsos así y se quieren salir y va corriendo una niña y se le suben, o a un niño y se le suben, o sea, pero el perro no es que sea homosexual o no, el perro sí no está impulsado por su lujuria, pero además, suponiendo que hubiera un caso, ¿no? Así, ¿no? Que hubiera eso, los animales no son el estándar para el ser humano, ¿me explico? El ser humano es un ser racional, un ser que no puede, ¿me explico? No puede comportarse como animal, o sea, el animal no puede ser tomado como el ejemplo a seguir del ser humano, ¿no? Los animales matan a sus hijos, hay animales que matan a sus hijos, se los comen, o hijos que matan a sus padres para sobrevivir. Hay animales que matan, cuando no hay que comer, matan al más chiquito, al más débil, lo matan al más viejo y se lo comen. ¿Sí me explico? Hay animales que, ¿cómo se llama? Se aparean con su hermana, con su mamá y no pasa mucho, ¿verdad? No pasa mucho problema. Así, o sea, me explico. Y cuando tienen que comer, comen su excremento. O sea, no vamos me explico, ese argumento es tonto. Matan como si nada, de repente matan así a su especie y los degollan. Y entonces ya con ese argumento vamos a despenalizar el asesinato, vamos a despenalizar un montón de conductas destructivas. Por favor, o sea, no son argumentos, o sea, y que si Prabhupada se equivocó por esto, y Prabhupada está equivocado por, o sea, esa gente quiere redefinir a Srila Prabhupada. Eso es mentira, falso. Prabhupada realmente es muy perfecto. Prabhupada es una persona que está más allá, su capacidad de pensamiento es profundísimo. O sea, Prabhupada, sí, estaba apoderado por Krishna. Krishna hablaba a través de Prabhupada, como lo profetizan en el Venu Gita, ¿verdad? Lo que le profetizan los discípulos de Vishwanath Chakravarti, lo profetizan que dice que vio en su sueño un gran acharya. Uno de ellos dice que era un super acharya que iba a hacer un libro de Bhagavatam sobre Krishna, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, y que iba a hacer que mucha gente melecha se hiciera devota de Krishna y viajaría en vimanas por el mundo. Ahí lo profetizan. Y la verdad que sí, este Prabhu es sumamente especial, empoderado por Krishna, o sea, él es el Senapati del Señor Chaitanya, mi general en jefe, el gran general del Señor Chaitanya. O sea, Prabhupada no es una persona ordinaria. Entonces el éxito de nosotros, como dijo mi guru, lo dijo, a mí me lo enseñó siempre, por años y años, el éxito de nosotros valemos por seguir fielmente a Prabhupada tal como es. ¿No? Prabhupada tal como es. Incluso él dijo, si vamos a aprender un Krishna a través de Prabhupada, no de ningún otro guru, ninguna otra persona. Y por eso en el Harinam Chintamani se dice que las instrucciones del fundador Acharya hay que honrarlas especialmente, y que el Adi Guru, el fundador Acharya el fundador Acharya es el Shiksha Guru de todos, el máximo maestro, y solo sus instrucciones son autoridad en un Sampradaya, una línea, como nuestra línea, en este caso ISKCON, y no las de ningún otro pensador ni ningún otro erudito.
No es que ahora vamos a actuar, porque hay muchos borrachos en el movimiento, muchos que les gusta la mota, que ha sido un ejemplo. Porque hay mucha gente que viene al movimiento que le gusta la mota y hacen un gran servicio, son grandes devotos. Vamos a permitir eso y vamos a decir que está bien, ¿no? No hay problema, sigue así y así está bien. Y vamos a hacer ¿no? Una teología moral del lobby del consumo de sustancias psicotrópicas para la conciencia expandida. No, o sea, uno puede decir a cualquiera así, canta Hare Krishna, purifícate y todo, pero para tú ser iniciado, ¿verdad? Tienes que superar eso, puedes irlo superando gradualmente, claro, bienvenido, no hay problema, pero no es que vamos a hacer un alarde, que eso está bien, porque como dijo Narada Muni a Vyasadeva, si enfatizan las concesiones, al rato se vuelven la norma y se olvidan las restricciones. Por eso regañó Narada Muni a Vyasadeva. Y se sentí satisfecho porque tú enfatizaste cosas que están prohibidas, o sea, que son concesiones y al rato la gente que quiere disfrutar ilícitamente va a tomar eso. Pero no va a ser como hacen así algunos países muy famosos, ¿verdad? Tanto de América, descendientes de los europeos, claro, ¿verdad? Yo también que soy descendiente europeo, pero más allí que son más europeos, descendientes europeos, ¿verdad? Y Europa también, ¿verdad? Que la moda es que la religión tiene que adaptarse a los caprichos y a los pecados de la gente y ya, diluirla. No, señores, Prabhupada tal como es. ¿Me explico? Prabhupada hay que decir, y nada que vamos a cambiar, vamos a quitar esto y esto no sirve porque Prabhupada. No, señores. No, señores. Prabhupada tal ad it is, tal como es. Como Prabhu, Raman Prabhu lo dijo muy bien, el doctor Ravi Gupta, amigo, también me comunico con él, en su última clase. Prabhupada at it is. No hay dos. Si ustedes buscan los shastras, las declaraciones de Prabhupada están bien fundadas. Bien fundadas. ¿Verdad? Digo, detallitos así, en detallitos nada más que Prabhupada dijo, son opiniones que no. Pero cómo seguir los principios, el punto de no intoxicación, no juegos de azar, no carne, no juegos de azar, todo eso, no sexo ilícito, está bien fundado en los shastras. No está sacado de la manga, así me lo saqué de la manga. No, señores. No hay vuelta atrás. Y si a alguien no le gusta eso y quiere predicar otras doctrinas, como dijo mi guru, Silacharya de Granda Maharaj dijo, y está grabado, y tengo el cassette, lo voy a buscar, se lo voy a poner aquí para que lo escuchen ustedes el cassette. Dice, si alguien quiere predicar nuevas filosofías, otra cosa que no es sencilla la Prabhupada, hay un mundo muy amplio afuera de ISKCON, pero en la Sagrada Ciudad de Prabhupada, Prabhupada es el superacharya, es el fundador, la autoridad máxima. Y si a alguien no le gusta, tiene todo el derecho a irse afuera, a crear su propio movimiento allá, ¿verdad? Que cree lo que quieran crear y sean felices. Nosotros no vamos a ponernos a ellos, ¿sí? Crean Krishna, devotos de Krishna a su manera allá afuera de la ciudad de Prabhupada. Pero si no, al rato va a aparecer como todas las otras religiones el movimiento. Entonces, gracias a Srila Prabhupada tenemos esa bendición. Tenemos que apegarnos a las instrucciones de Prabhupada. Si yo tengo una debilidad que no puedo superar mi maya personal, es mi maya personal. No voy a andarlo predicando ni exaltando que Prabhupada se equivocó, que Prabhupada estaba mal. No me citen a Prabhupada, eres un no sé qué, tienes odio a los que comen carne. No, por favor, ¿cómo va a tener uno? O sea, no vamos, o sea, esas personas pueden ir gradualmente purificándose, claro, no, sí que no, pero para ser devotos estándares iniciados y todo eso, ¿verdad? No vamos a predicar eso, no, porque hay mucha gente que come carne y no puede dejar de comer carne, vamos a predicar que está bien, coma carne, y sí, no hay problema. No, hay que decirle que la meta es que tienen que dejar ese hábito y que hagan lo que más puedan a su capacidad, pero para ser iniciados, para ser devotos, o ya bien iniciados, bien oficial, tienen que seguir esos principios. Y si no, perdónenme, pero no podemos hacer así propaganda contra el Dharma. Me explico, una cosa que si yo tengo una malla, pero papá dice que no es correcto eso y yo no lo puedo seguir, ¿verdad? Alguna debilidad, en mi debilidad y no la voy a predicar, que deben de hacer eso. Yo más bien yo sé que mi maya, que es mi apego, mi anarta, y le voy a seguir cantando el santo nombre, purificar, pedirle a Krishna que me ayude a liberarme de eso y a conducir, para que yo pueda purificarme, pero no es que esa es la nueva regla ahora, que Prabhupada se equivocó, pero no sé, ver televisión es lo más perfecto de la vida, o tomar drogas es lo más perfecto, o sea, no, una cosa es mi anarta, una cosa es mi maya, y si humildemente digo, yo tengo una maya, yo sé que es mi debilidad, pero le pido a Krishna que va a hacer servicio a mi capacidad, pero nunca voy a predicar que eso está bien. Eso es una persona honesta y esa va a recibir mucha misericordia de Krishna. Independientemente pero ya exponerlo como lo más normal, que está bien, normalizar conductas pecaminosas,
lo que Prabhupada, no, eso es desviación, desviación. Y Srila Prabhupada, y mucho más querer cambiar la filosofía, ¿no? Ideas así radicales, locas, así. No, en realidad que están fuera de lo que Prabhupada enseñó, se llaman desviaciones, con el más debido respeto. Y no importa, como dijo mi gurú, no importa quién nos diga, si no está fundamentado con las palabras de Prabhupada y todo eso, esa persona no tiene valor. Eso lo escuché de mi gurú muchas veces, él me lo enseñó. Y no importa quién, dijo mi gurú, no importa quién. Prabhupada es el fundador, o sea, nosotros valemos por Prabhupada, nada más. El que se parte de los de Prabhupada, lo sentimos mucho, merece nuestro respeto, sea quien sea, no importa, sea, profesión que ocupe, tiene que repetir lo que Prabhupada dijo. Y eso es perfecto, así es. Bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias a todos por su atención, que nos están siguiendo, los devotos pueden preguntar si gustan, pueden escribir su pregunta allí, y si alguien no, lo puede dejar también en los comentarios de Face, y con mucho gusto le respondemos, ¿ok? Parece que Hare Krishna, que nos está siguiendo, pueden poner aquí el comentario, ¿eh? Si no, vamos a parar aquí a todos. Muchas gracias. Como quiera, hagan la pregunta si la tienen. Pueden preguntar ahí en los comentarios. Toda la gloria de Shila Prabhupada aquí ya. Radha Govinda Deva aquí ya.